Bueno, a la mesa de análisis, Francis Pirín, exdiputada del PRD, y el maestro Enrique Soto Alba, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Gracias, Francis. Gracias, Beto, y muy buenas tardes a todos. Un saludo, Enrique. Muchísimas gracias. Iniciamos con Enrique. Enrique, ¿cuál es la importancia de las placas? ¿Cuál es la función de las placas vehiculares? Bueno, lo más importante es vincular el uso que le damos al automóvil con su propietario o propietaria, ¿no? Digamos, ya no solamente para efectos recaudatorios, sino también como un tema de registro, como un tema de seguridad que nos puede dar certeza de quién le pertenece qué tipo de vehículos. Sabemos, desde luego, el vehículo es un tema que nos debería de concerner a todos la preocupación. O sea, el tener vehículo no solamente es un elemento de estatus, sino también puede ser un elemento para, esto aquí viene lo peligroso, cometer un delito, involucrarse en algún accidente vial, y de la importancia, desde luego, de saber quiénes tienen qué tipo de vehículos y cómo y dónde circulan, y desde luego contribuir con los derechos que le corresponden al Estado mexicano, contribuir con esos derechos y multas cuando así suceda, ¿verdad? Exactamente. De ahí la importancia de que como propietarios tenemos que tener actualizados nuestros datos ante los registros que corresponden. Estar muy responsables, Enrique y Francis, por la situación de las placas. O sea, somos responsables de ese vehículo, porque desafortunadamente en este tiempo de inseguridad, donde estamos en muchas regiones del país a expensas del crimen organizado, pues la delincuencia hace de las suyas, y es un tema de seguridad el estar regularizado con las placas, Francis. Totalmente de acuerdo, es un tema de seguridad a nivel nacional, pero también a nivel mundial. El gobierno, cualquier gobierno de cualquier país, de cualquier ciudad, debe y tiene la responsabilidad de conocer quién circula en todas nuestras vías. Luego parecería ser que los ciudadanos entienden que es un tema recaudatorio. Todos los que hemos estado en el tema de emplacamiento durante años, primero es una norma, pero también es una necesidad a nivel de seguridad, porque el gobierno tiene la responsabilidad de ver cuántos circulan. Por ejemplo, ustedes ven ya a lo largo y ancho cómo ha crecido el parque vehicular, por ejemplo, del emplacamiento de muchos vehículos, de motos, por ejemplo, que circulan en la ciudad y son repartidores. El gobierno debemos de saber, y los ciudadanos, quién está repartiendo y qué tipo de mercancías. En el tema, por ejemplo, de los vehículos debe de saber el gobierno quién es el propietario por un tema de seguridad. Cuando muchos nos han robado un vehículo y no hacen inmediatamente el cambio de propietario, no damos obviamente con la responsabilidad de esa persona que nos robó el vehículo o que nos está robando el vehículo. No lo podemos de alguna manera encontrar. Otro tema también es importante y que no lo ven. Si yo no hago cambio de propietario, yo vendo un vehículo, no lo tengo a mi nombre, vamos a tener un problema legal, porque el primero que van a citar es al dueño del vehículo que tiene el padrón vehicular. Un tema de seguridad, de salud también, que va de la mano. Si alguien tiene un accidente, ¿cómo podemos encontrar rápidamente a los familiares para poder informar cuando hay robos, cuando hay este tipo de accidentes viales? Son muchas las causas. Déjenme decirles que durante muchos gobiernos han querido tratar de poner en orden esto, pero desafortunadamente nadie se ha atrevido, y nadie se atrevió porque todos lo ven como un tema de recaudación y no un tema de orden social y un tema de orden de seguridad nacional. ¿Cómo estamos, Enrique Soto, en este tema? Pudiéramos pensar que ya en el 2021, pues bueno, absolutamente todas las placas de estos más de 50 millones de vehículos que hay en el país, pues bueno, están registradas en un sistema, y ya nada más con teclear las letras y los números ya se sabe quién es la persona o a quién pertenece ese vehículo. ¿En eso estamos? Sí. Bueno, hay que señalar que no hay una cifra oficial contundente, congruente, digamos, consistente, que permita saber en principio cuántos vehículos hay, digamos, en el país, ¿no? El INEGI señala que hay cerca de 45 millones de automóviles, mientras que hay otras fuentes que señalan que más o menos habla de 32, 33 millones de vehículos. Es decir, estamos hablando de 12 millones que no sabemos
¿dónde están? O sea, es un parque vehicular bastante amplio de los que no se tiene la certeza. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que recordar también que los registros que se tienen, digamos, en materia de emplacamiento, tienen que ver sobre todo con cada una de las entidades federativas. Y aquí no existe, digamos, o ha habido muy pocas acciones al respecto, posibilidades de que un gobierno estatal se siente con el resto del país para homologar, digamos, las formas de registro. Cada entidad federativa tiene sus reglamentos de tránsito, cada entidad federativa tiene sus formas. Recordemos que el año pasado el artículo 4 constitucional se reformó para que la movilidad sea un derecho, y dentro de esas condiciones tiene que ver con el registro de los automóviles. Y muy pocas entidades de la República, no recuerdo ahorita el número exacto, pero seguro deben ser no más de 5, han homologado sus reglamentos de tránsito y de movilidad con respecto a este artículo 4 constitucional. Entonces, ahí tenemos una enorme diáspora, dispersión de administraciones. ¿El registro del emplacamiento es federal o es responsabilidad de los estados, Francis? Es responsabilidad de los estados. Pero no hay un registro federal. No, desafortunadamente no. Eso sería, yo creo que podría alcanzarse un nivel muy grande de seguridad. Es necesario trabajar ya en esa homologación, como bien lo comenta Enrique, a nivel nacional, donde tengamos un sistema único, como en muchos países hay un sistema único, una base de datos único que es compartido. Inmediatamente podríamos estar más las autoridades competentes, tendríamos que estar sabiendo si un vehículo cambia de domicilio, su propietario, dónde está circulando, dónde se está moviendo. Es un tema de seguridad, insisto, nacional, pero desafortunadamente no tenemos esta base de datos único, que yo creo que sería lo ideal para un país y para prevenir tanto tipo de delitos, como para prevenir cuestiones también de recabación, por ejemplo, fiscales, porque se mueven constantemente los vehículos de acuerdo a sus necesidades, obviamente, de los propietarios. ¿A qué se debe de que no hemos llegado a tener un sistema único de registro de emplacamiento? Pues hay leyes que se mandata que únicamente las entidades tienen esta facultad por un tema, ¿cómo se llama?, de recaudación, también se tiene que ver, pero también yo creo que los legisladores, en este caso la Cámara de Diputados, tendrán que, ya es una necesidad ya legislar en el tema, y que se homologuen hasta las placas, el tema de tarjeta de circulación y la licencia, que sería ideal para la movilidad de todo nuestro país. Enrique, platícanos si tienes el antecedente. Por ejemplo, nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, ¿ellos sí tienen un registro federal o es estatal? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo identifican algún ilícito, algún accidente? ¿Cómo le hacen? Bueno, también en Estados Unidos, igual que el sistema mexicano, es una federación, digamos, de estados, de entidades federativas, que también cada entidad federativa, cada estado en los Estados Unidos tiene sus registros también. El asunto es que hay una base de datos, cada una de las entidades cuentan, desde luego, con una base de datos mucho más robusta, mucho más confiable, y existen diferentes formas de homologarlos y de registrar y de reportar hacia los gobiernos federales, que de alguna forma se van constituyendo, alimentando de esas grandes bases de datos que tiene cada uno de los gobiernos de los estados, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una circunstancia en la que, como comenta Francis, cada entidad federativa recauda, se le ve como una medida recaudatoria, y creo que habrá que cambiar esa noción en muchos sentidos, ¿no? Que desde luego que es un tema, desde luego, social, es un tema de seguridad, es un tema, desde luego, que tiene que ver con, no solamente para aquellos que tenemos un automóvil, sino también para los y las que no, desde luego, no lo tienen. Recordemos que también muchos vehículos en el país, particularmente los de carga, cuentan con un registro federal, con ese servicio de registro federal, que a veces creen que también los conductores creen que no les aplican los reglamentos de tránsito, desde luego locales, porque traen placas federales. Hablo particularmente de los vehículos de carga, y
hay que reconocer también que en los últimos años cómo se han incrementado el número de accidentes en las carreteras del país vinculados a este tipo. Bueno, a ver, un caso muy concreto, el que pasó en Chiapas recientemente, lamentablemente con los migrantes, ¿no? La caja estaba registrada en un estado, el vehículo estaba registrado en otro lado, y a veces aquí más o menos no se puede saber con detalle a quién le pertenece a qué y en dónde. Exactamente. Francis, aquí tenemos que ser muy responsables si tenemos un vehículo. ¿Qué pasa si nos roban una placa o si nos roban las dos placas? ¿Qué tenemos que hacer? Pues inmediatamente darle vista al Ministerio Público, inmediatamente ir a control vehicular de su estado y dar de baja inmediatamente esa placa, porque esa placa en ese momento puede estar delinquiendo, ¿no? De cualquier tipo, a lo mejor tráfico de drogas, tráfico de personas. Entonces es muy delicado. Inmediatamente tienen que tomar acciones y dar aviso de lo que está pasando y no esperarse 36 horas que luego no lo dicen, pero yo creo que eso es lo más importante, denunciar por las dos vías, insisto, tanto jurídico al Ministerio Público como darle aviso a control vehicular de su estado, en este caso claro, la Ciudad de México, a CEMOVI. Enrique, porque sí es importante, muchas veces pues ni siquiera nos fijamos si traemos placa o no. Hay que hacer nuestro hábito de pues, echarle una miradita antes de subirnos al carro cada mañana, cada que vamos de regreso del trabajo, porque pueden hacerle mal uso de inmediato. Sí, sin duda, desde luego, es una responsabilidad de los y las que tienen desde luego un automóvil, pero también hay que decir que muchas veces el ciudadano quiere ser responsable, quiere acudir a las oficinas a registrar, a actualizar, pero a veces, o sea, ya lo decías hace un instante en la nota, Beto, cuando no hay no se facilita absolutamente nada. O sea, digo, seguramente alguna entidad, no conozco con detalle todas las entidades de la República en ese sentido, pero hay muchas entidades de la República sí, donde se vuelve, o sea, hacer un cambio, se vuelve un trámite prácticamente imposible, ¿no? O sea, entidades de la República que incluso señalan que no tienen placas, o sea, no pueden dar de alta una automóvil, simplemente no hay placas. Eso es una cosa inconcebible, digamos, ¿no? Y en medio de esto, la enorme cantidad de corrupción y de procesos que envuelven alrededor del registro. Hay toda una industria ahí, digamos, ilegal, que se tiene que poner mucha mayor atención para realmente facilitarle las cosas al ciudadano, ¿no? Como decía Francis, para levantar una denuncia, para dar de alta, dar de baja. Lo mismo pasa, hemos visto también cómo los sistemas de transporte público, sobre todo los concesionados, sus mismas placas, ponen una placa, consiguen otro vehículo, o reproducen las placas y una placa se la ponen en la parte de enfrente del vehículo y otra se la ponen en otra parte a otro vehículo. Entonces una concesión para un transporte público también se repite. Entonces tenemos que atender todas esas modalidades de transporte, como ya señalaba Francis, las motos también, sin duda, cada vez más, sí, vemos cada vez más motos en las ciudades, así que sin duda es un reto muy importante. Y ahora, en términos tecnológicos, tenemos todo. O sea, existen software, hardware para poder registrar con mucho detalle los vehículos, bases de datos y encontrarlos con mucho detalle. Es un tema de compartir la información. Exacto. También. Francis, entonces nuestro Congreso está metido en revocación de mandato, en presupuestos, en cancelar programas, en abrir otros, cuando un tema tan sencillo como el del emplacamiento, estamos atoradísimos. Por eso aquí en Mega Noticias decidimos sacarlo a la luz, porque este tema no es menor, así lo hemos venido diciendo, y no lo atienden porque ¿qué? ¿No tiene valor electoral o qué, Francis? No, déjame decirte que de hecho hay una norma oficial que es la NOM 001 SC de 2016, que obviamente cada 4 años aproximadamente todas las entidades tienen que hacer un reemplacamiento total de su parque vehicular y tiene lógica, porque este reemplacamiento que tiene cada entidad federativa lo tienen que aplicar para precisamente tratar de tener los datos exactos
renovar esa base de datos que ya es obsoleta cada 3 años. Nosotros le calculamos porque el parque vehicular es constantemente cambiado, pero hay una norma y se tiene que aplicar, y esto se tiene que hacer porque es obviamente lo está mandatando la ley. El asunto es que luego hay entidades, como bien lo decía Sergio, que no lo hacen y no obligan de alguna manera, porque hay mecanismos para que todos los ciudadanos que vivan en una entidad federativa tengan placas para poder circular. Vemos a lo largo y ancho de nuestro país que hay muchos vehículos, llámense de transporte público de pasajeros, particulares, motocicletas de carga, que andan sin placa. Entonces, es un asunto, insisto, de que la norma está mandatando a las entidades federativas que cada 4 años lo hagan este reemplazamiento. Exactamente, muchísimas gracias, Francis, muchísimas gracias, Enrique. Un tema que sin duda alguna a todos nos atañe, hay muchísimos millones de vehículos ahí empezando, ¿verdad, Enrique? No sabemos si son 35, no sabemos si son 45, no sabemos si son más de 50 millones. ¡Qué barbaridad! Tenemos que trabajar mucho todavía por ordenar las situaciones en este país. Gracias, Francis, gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, Alberto, y un abrazo a Francis. Un abrazo, Sergio, también gusto en saludarte. Gracias. Ahí lo tiene. Creíamos que estábamos mejor, pero no. Estamos absolutamente atrasados en un trámite simple. Es la identificación de los vehículos. No hay registros, no hay control. Los estados hacen de una manera. Si se emplaca en un área, en un estado. En fin, hay que cuidarnos. Nosotros mantengamos el orden, al menos ahí, dentro de nuestra familia. Regresamos en 2 minutos. Estamos aquí en Mega Noticias.